Escuchen esto que van a ver ustedes. Esta es una entrevista que ha dado Carlos Fernández de Cosío al diario mexicano La Jornada, hablando de lo que pasa. La política oficial de Estados Unidos contra Cuba es la coerción económica, lo que nosotros llamamos el bloqueo económico. La política es la coerción económica, lo que nosotros llamamos el bloqueo económico. Acaba de afirmar en 2 oraciones, en los primeros 8 segundos de esta entrevista, que el bloqueo económico, o lo que ellos llaman bloqueo económico, no existe. Es un término que ellos han utilizado para, de alguna manera, nombrar a todas las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Cuba. Por lo tanto, desde ese preciso momento, pues deberíamos comenzar todos a decir el bloqueo no existe, y lo acaba de decir el señor Carlos Fernández de Cosío. Es a lo que nosotros llamamos bloqueo. Pero la embestida está presente. Hay amenazas sobre varios gobiernos y Estados Unidos va a tratar por la fuerza, por vías económicas, por vías diversas, de tratar de influir en los procesos políticos de nuestro gobierno. Escuchen, dice el señor que Estados Unidos quiere, cada vez que yo quisiera poder tener 15 minutos de conversación con ellos o con cualquier persona que piense de esa manera, porque mi pregunta automáticamente sería, cuando me presentan ese proyecto de que Estados Unidos quiere acabar con la revolución cubana, mi pregunta a continuación de eso sería, ¿para qué? ¿Para qué? Explícame para qué. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos de acabar con la revolución cubana y de acabar con el Partido Comunista? ¿Cuál es el objetivo? Esa sería la primera pregunta. Y estoy convencido, queridos míos, que la persona se va a quedar sin palabras. Porque explíqueme por qué Estados Unidos quisiera terminar con el Partido Comunista en Cuba. 1, 2. Si lo quisiera hacer, ¿por qué no lo ha hecho ya hace 60 años? Es que el discurso se cae por su propio peso, pero claro, como no hay un periodista que le haga la pregunta... Es natural que exista un flujo creciente desde el sur hacia el norte, buscando mejores condiciones de vida. A ver, pretender que todos los países de lo que ellos llaman el sur son iguales y pertenecen a un bloque es un error tan grande como pretender que todos los del norte lo sean iguales. El sur no emigra. No, lo que emigra en masa son distintos países del sur. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado que los uruguayos emigren en masa? ¿Ustedes han escuchado que los argentinos emigren en masa? ¿Ustedes han escuchado que los brasileños emigren en masa? ¿O los peruanos emigren en masa? No. Por lo tanto, no es todo el sur. No es Paraguay emigrando en masa. No. Es una parte del sur que ha estado tremendamente golpeada por gobiernos corruptos, pero sobre todo por el cachumbambé de izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y eso hace que los países se conviertan en un asco y una podredumbre donde las personas no tienen una estabilidad para poder planear un futuro a largo plazo. Por lo tanto, se van zangando. Todos los países que han mantenido una estabilidad en su política y en su economía, no siendo ricos, siendo pobres igual, pero que han mantenido una estabilidad dentro de su pobreza o abundancia, señores míos, han permitido que sus ciudadanos tengan un proyecto de vida dentro del país y que puedan pensar en un futuro adentro del país. Si no existe esa estabilidad, entonces te vas a ir, da igual que sea del norte o que sea del sur. Pretender ubicar a Cuba en el bloque de los países del sur pobre que va a emigrar al norte rico es desconocer y además intentar tapar el sol con un dedo del caso tan especial y tan específico, tan puntual que es Cuba, que ha sido pues sometida a una dictadura férrea comunista que ha llevado al país a las condiciones en las que tenemos ahora. Señores, las condiciones que tenemos hoy día, en la cual los medios oficialistas cubanos, se los voy a poner en un segundo, los medios oficialistas cubanos han anunciado que solamente habrá pan para los niños hasta 13 años. Solo hasta los niños de 13 años, y que los propios directivos de la empresa cubana del gas digan no hay gas y no sé cuándo va a venir. Es el titular del diario Venceremos del día de hoy.
la emigración de los cubanos históricamente fue una emigración diferente. ¿Por qué? Porque los cubanos somos los únicos emigrantes de este hemisferio que venimos a los Estados Unidos quemando las naves que dejamos detrás. Los cubanos no venimos aquí a trabajar y cuando nos jubilemos nos regresamos a nuestro país. No venimos aquí y luego nos vamos de vacaciones a nuestro país por 2 meses a nuestra casita. No venimos aquí para comprarnos, no. Ahora, en los últimos 10 años, esa posibilidad ha ido incrementándose, aún siendo una pequeña grupo dentro de la cantidad de cubanos exiliados aquí. Hay un pequeño grupo que puede hacer eso. Pero la realidad de los millones de cubanos que hemos emigrado desde el año 59 hasta hoy es que vinimos aquí, señores, con la ropa que teníamos puesta y sin mirar para atrás. Nunca regresar a Cuba fue una opción. No existió esa opción, a diferencia de todos los otros países que sí estuvieron llegando a los Estados Unidos durante todo este tiempo y que tenían la opción de regresar cuando quisieran y que de hecho era su plan. Conozco muchas personas, amigos muy cercanos, que su plan es estar trabajando aquí mientras tienen edad laboral, hacen dinero y están preparando las condiciones en sus países para regresar a tener una vejez más tranquila en su país, en su tierra, con su gente, con su acento, con su familia y en su historia, que no han perdido los lazos con su país porque el país no le cortó los lazos. Entonces hay que ser muy hipócrita y muy cínico para decir ahora y pararte en la televisión mexicana, el diario La Jornada, a decir que Estados Unidos nos ha privilegiado cuando ha sido Cuba quien nos ha cortado la posibilidad de regresar desde el día 1. Aquí lo hemos visto en los archivos, hemos visto testimonios increíbles, hemos visto testimonios desgarradores, verdaderamente desgarradores, de cuando las personas salían de Cuba en los años 60, los años 70, aún en los años 80, incluso hasta los años 90. Los balseros no podían regresar a Cuba ni siquiera de visita en 8 años, caballero. Todavía hoy, a esta altura, en el 2025, un médico, un deportista, un maestro que se quede en una misión, le prohíben regresar a Cuba en 8 años e incluso prohíben a su familia salir de Cuba porque los empiezan a regular para que no puedan salir de Cuba como castigo. Entonces, pretender decir y pretender asumir frente a una cámara, frente a un medio de prensa, que los migrantes cubanos son iguales que los migrantes salvadoreños o los mexicanos, es una desvergüenza total. Ya no es mentir, porque mentir es otra cosa. Esto es ser cínico. Hay que ser cínico para decir eso. Que implica que para Cuba, que ya es difícil adquirir productos en otros mercados, que ya es difícil obtener crédito, que ya le es difícil tener relaciones bancarias y financieras con instituciones de terceros países por resultado del bloqueo. No, pero eso tiene que ver con el bloqueo. Eso tiene que ver porque no pagan. Eso tiene que ver porque Fidel Castro se ha parado en la Asamblea Nacional, los videos los hemos puesto, las imágenes están ahí, a decir, yo creo que la deuda no la va a pagar, yo creo que, ¿qué creen ustedes? ¿Las pagamos? No la vamos a pagar nada, no va a pagar. Como si fuera un chiste. Si te prestan dinero tienes que pagar, si te venden productos tienes que pagarlo. Entonces eso nada tiene que ver ni con bloqueo, ni con embargo, ni con medidas de Estados Unidos, nada. Ustedes solo son el peor enemigo de Cuba, es ustedes mismos el gobierno. Es el peor enemigo de Cuba. Si ustedes no tienen acceso a crédito, no es porque Estados Unidos no se lo permita, porque Estados Unidos es un país de los 195 países que hay en todo el mundo con los cuales ustedes pueden comerciar y con los cuales ustedes pueden tener relaciones crediticias, donde ustedes pueden tener su cuenta de banco y su historia y su mierda. Pero es que no le pagan a nadie, no le pagan a nadie. Entonces, ¿quién te va a vender, hijo mío? Se hace mucho más difícil, puesto que las instituciones temen estar calificadas por Estados Unidos como ser partícipes o cómplices. No, papá, no, las instituciones temen que tú no les pagues. ¿Qué le importa a la institución lo que le digan? Temen que no les paguen. Si ustedes de verdad tuvieran el dinero, cualquiera echa la guerra por ustedes, hermano. Si tú de verdad me vas a pagar ahí lo que yo te voy a vender, cualquiera se pasa a Estados Unidos por el arco del triunfo y está dispuesto a echar la guerra. Pero ¿quién quiere venderte a ti para buscarse un problema con Estados Unidos? Que de contra lo que yo te vendo a ti son 30 cajas de pescado. Y esas 30 cajas de pescado me las vas a pagar en 10 años, si es que tengo suerte y me la paga, para dejar de venderle al tipo que me compra 500 millones de cajas de pescado. Es que, señor, pero ¿en qué país vive? De un país catalogado como terrorista. La comunidad internacional en su conjunto rechaza el bloqueo económico contra Cuba en Naciones Unidas. Y también la comunidad internacional en pleno pues apoya
el documento en el cual se pide la liberación de presos políticos en Cuba y la libertad y el respeto por los derechos humanos dentro de nuestro país, porque conforme se hace la porquería esa del bloqueo en la votación en contra del bloqueo en las Naciones Unidas, también se hace otra para el respeto de los derechos humanos en Cuba, y también la comunidad internacional en pleno vota a favor de que en Cuba sean respetados.